Bienvenidos a Desde las Entrañas, donde escuchar se convierte en un acto de amor. Muchísimas gracias por habernos seguido en nuestro @ Ricardo Lozano P y en nuestro @ Desde las Entrañas. Y también por habernos seguido desde nuestro canal de YouTube y en Spotify. Le encanta y se imagina y construye un mundo mejor para su familia, todos los colombianos, especialmente cuando está al lado de su mar, en Cartagena de Indias, mirando desde lejos el horizonte o sencillamente buceando donde encuentra la diversidad de posibilidades o la inmensidad de nuestro planeta. Su trabajo preferido es aprender, y especialmente cuando está al lado de las comunidades más vulnerables o sencillamente comunicando a través de su programa de radio. Es el mejor consejero, el mejor amigo, el mejor papá, el mejor esposo, el mejor hermano. Siempre tiene tiempo para todos ellos. Fue cofundador de Compartamos por Colombia, fundador de Granito de Paz. Fue presidente de la Fundación Pies Descalzos, miembro de las juntas directivas de Batuta, Semana, Conexión Colombia, Fundación Salvi, Casa de la Madre y el Niño, y entre muchas otras. Todos queremos tener la luz de nuestro invitado. Él es el presidente de la ANDI, presidente del Consejo Gremial Colombiano y presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos. Él es Bruce McMaster. Bruce, bienvenido a nuestra casa. Bueno, muchas gracias Ricardo, qué presentación tan, no sé, me intimida un poco todo lo que dices, pero bueno. Bruce, gracias por aceptar la invitación y sacar el tiempo, como dije al principio, porque sé que yo creo que es la persona más ocupada de este país, pero quiero comenzar por ahí. Este podcast se llama Desde las Entrañas, donde escuchar se convierte en un acto de amor. Y las personas que entrevistamos para este programa me decían que siempre tenías tiempo para todos, siempre tienes tiempo para tu mamá almorzar con tu mamá en Bogotá, el caos y el tráfico, pero siempre estás almorzando con tu mamá o con tu hermana o con tu familia o cuando estás en paseo con los tuyos, con tus amigos. ¿Eso dónde lo aprendiste, Bruce? No, yo creo que más bien es probablemente una conciencia que me cala muy fuertemente de que el tiempo es sin duda una de las cosas más escasas y más valiosas para todos. Todos tenemos días contados, todos tenemos años contados, hay que usarlo bien, hay que usarlo a tiempo, hay que usarlo con calidad. Yo creo que eso es, como el gran reto. Yo creo que es el gran reto de todos los seres humanos. Sí. Por eso a veces también, que no dijiste ahí, porque quizá no es una virtud, sino más bien un defecto, soy impaciente. Y soy impaciente porque sí me molesta mucho o me angustia mucho eventualmente hacer lo contrario, perder el tiempo. Uh-huh. Entonces, ahí sí tengo, sin duda alguna, una debilidad inmensa. Pero ¿sabes por qué no lo dije? Porque todo el mundo dice que no se te nota. O sea, es decir, la impaciencia no se te nota, tú siempre tienes una palabra correcta, es el mejor consejero. La gente dice, Bruce puede estar corriendo, lo baja del avión, está en una reunión importantísima, puede estar con el presidente, pero o una noticia pésima para el país o pésima para ti, pero siempre tienes inclusive la actitud de concentrarte con la persona con la que estás y poderle dar el mejor consejo, ¿no? Sí, bueno, pero la impaciencia se refiere más bien al momento en el cual siento que eventualmente no estoy haciendo algo valioso, digamos. Claro. Eso me produce impaciencia. Sí. Por ejemplo, reuniones inútiles. Eso me produce impaciencia. Sí. O viajes inútiles. A veces uno hace un viaje inútil y uno dice, bueno, ¿y qué estoy haciendo acá? Perdiendo el tiempo. Yo creo que es un reto grande, para todos. Y sí, yo creo que uno tiene que hacer ese esfuerzo porque al final, cada minuto, cada hora tenemos que usarlo bien y tenemos que usarlo con tranquilidad y con calidad, yo diría, ¿no? Bruce, esa parte podría ser de pronto el lugar donde nacimos. Por ejemplo, tú naciste en Cartagena, al lado del mar.
puede ser el mar el que te da esa posibilidad y ver muchas posibilidades y ver el horizonte desde lejos. Esa es una interpretación que me gusta además mucho. Yo recuerdo mucho, pues para los más jóvenes seguramente no será un referente, pero en la costa nosotros tuvimos un gran intelectual que se llamaba Tito de Subiría. Tito de Subiría fue una de las personas más importantes de la intelectualidad del Caribe, que se vino para Bogotá y que además estaba en la Universidad de los Andes, fue rector de la Universidad de los Andes, estuvo allí, y él, me recuerdo mucho, cuando yo llegué de Primíparo, él acogía muy bien a la gente que venía de Cartagena y los ayudaba y nos aconsejaba cosas, y una de las cosas que me dijo que me pareció más interesante, se refería, y esto no te va a responder lo de el tiempo, pero te va a responder lo del espacio. Sí. Él decía, una de las grandes diferencias que tenemos quienes hemos nacido en el mar versus los que han nacido en las montañas o los que han nacido en las ciudades es que nosotros nos acostumbramos a ver a kilómetros de distancia. Claro. Cuando tú estás verdaderamente en la costa y tú estás pensando, ¿va a llover o no va a llover? Entonces tú ves las nubes. Entonces la nube viene por allá, está a 10 kilómetros de distancia, puede ser que se mueva hacia acá, puede ser que no. Y la otra cosa que es muy, muy importante es que cuando tú estás al lado del mar, eres muy consciente del planeta. O sea, tú eres consciente de cómo está el cielo, tú eres consciente de si hay brisa o no hay brisa, si hay sol o no hay sol. En Bogotá no le pueden pasar días completos y yo le preguntaría mucho, bueno, ¿hoy te pareció un día nublado o no te pareció nublado? ¿Viste alguna nube que te llamó la atención? ¿O qué brisa había? ¿De dónde venía la brisa hoy en día? Y muy probablemente no sabemos. Bueno, pues lo que venimos del mar sí sabemos eso, casi siempre lo sabemos. Y casi siempre estamos pensando y estamos como con esa óptica, digamos, o con esa posición ante la vida. Yo creo que esto te responde lo del espacio, no estoy seguro que te responda lo del tiempo. Puede ser que tengan una relación. Einstein decía que sí, que era prácticamente lo mismo el espacio y el tiempo, y seguramente sí lo son. Sí. Pero sí algo me define, digamos, en el tema del mar. Me lo ayudó a identificar mucho Tito de Subiría en ese momento, don Ramón de Subiría. Yo, ahora pensando en lo que hablabas del tiempo y la dedicación a las personas, este programa nace de ese análisis o de esa mirada hacia adentro y de descubrir que también cuando uno le dedica tiempo a las personas, inclusive está recibiendo. Yo antes, por ejemplo, no tenía tiempo para ser consciente de que recibía de la persona que yo ayudaba. Tú que has creado tantas fundaciones, y te voy a hacer de pronto esa pregunta, ¿eres consciente de todo lo que recibes, el amor que la gente te da, o qué tanto tú lo alcanzas a materializar o a sentir también? Mira que en una época, entre el año 2010 y el año 2013, yo trabajé en el gobierno. Y una de las cosas que me tocó hacer en el gobierno fue montar el Departamento de Prosperidad Social, que yo no tuve la oportunidad de hacer un doctorado, pero digo, eso fue mi doctorado. Y fue mi doctorado en donde yo verdaderamente recibí más cosas, entre otras razones, porque parte de lo que pasó allí cuando me tocó montar de cero el Departamento de Prosperidad Social, es decir, yo durante 45 días fui el único empleado y funcionario del DPS, y luego terminamos siendo más de 10.000 personas, y luego con madres comunitarias y con la gente de la red juntos y tal, éramos más de 120.000 personas. Pero una de las cosas que me tocó hacer allí fue montar dos cosas: montar el Centro de Memoria Histórica y montar la Unidad para la Atención de las Víctimas del Conflicto Armado. Eso fue tremendo, porque aprendí tanto, pero me tocó visitar tanto país, y me tocó visitar sobre todo a las víctimas del conflicto armado. Me tocó crear todo ese sistema que reconocía, digamos, a las personas que habían sido parte o habían sido sobrevivientes de las matanzas, o que habían sido sobrevivientes eventualmente de ataques o de eventos de secuestro muy fuertes. O también me tocó hacer una cosa que no era parte de memoria histórica, pero me tocó hacerlo, que fue el montaje, y la gente no es consciente de eso, pero hoy en día está un poquito de moda, digamos, o está más bien en los medios, el montaje de las audiencias de lo que se llamaba Justicia y Paz. Y Justicia y Paz fue ese proceso por allá antes del año 2010, que le dio ahí como los procesos a los paramilitares. Entonces, parte de lo que incluyó eso fue unas audiencias de que los paramilitares dijeran lo que habían hecho, y que los paramilitares oyeran a las víctimas y trataran de repararla por la vía de reconocer lo que habían sufrido las víctimas. Bueno, ese fue un proceso de escucha tremendo, hasta el punto de que montamos un grupo grande de gente que estaba, digamos, oyendo las audiencias,
o escuchando las audiencias o los testimonios en las audiencias, y parte de lo que nos tocó hacer fue ponerle psicólogos, por ejemplo, a quienes escuchaban y a quienes oían y a quienes tenían, digamos, esa responsabilidad. Entonces, sin duda alguna, digamos, eso para mí fue una enseñanza, pues, es decir, fue tremendo personalmente, lo sufrí mucho. En muchas audiencias terminas llorando, pero obligatoriamente terminas llorando. Pero adicionalmente también fue un proceso eso, de escuchar el país, de escuchar la historia, de escuchar las violencias. Por eso siempre que yo veo un proceso o aparece un proceso de paz, digo, merece, digamos, solamente por la violencia que vamos a evitar y por las muertes que vamos a evitar y por las vidas que vamos a salvar, merece darle la oportunidad. Luego tengo críticas, digamos, sobre cómo se hace un proceso o el otro, pero eso en general, digamos, yo diría es como la gran enseñanza. Sí. Entonces, yo sí creo que eso es para uno como persona o individualmente, eso es conocer la vida, eso es conocer la humanidad. A veces conocerla en su versión más dura, ¿no? Pero sin duda alguna, digamos, yo estoy muy consciente de eso y sí creo que uno debe estar aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Y desde la ANDI sigues también, claro, no has perdido. Claro, sí. Claro. Y entonces en la ANDI, de hecho, te mencionaba los procesos de paz, por ejemplo. Entonces en la ANDI, por ejemplo, fuimos muy activos, digamos, en el proceso de paz con la FARC, de apoyarlo, de comentarlo, de criticarlo cuando hay que criticarlo, de aportar. Y ahora, por ejemplo, soy parte de un proceso interesante en donde estoy con cautela, que es el proceso de la negociación del ELN, y soy parte del comité de participación, donde allá me encuentro con 86 organizaciones, o como me tocó hacer en el Consejo Nacional de Paz, del cual soy parte también, donde somos 110 organizaciones, todas las organizaciones del territorio, las acciones comunales, las organizaciones de víctimas. Claro, eso es algo que yo creo que vale mucho la pena hacer, además porque creo que a Colombia lo que le falta, en muy buena parte, una muy buena parte de los problemas de Colombia, se solucionarían con la capacidad simplemente de poder conversar bien. Y conversar bien significa la mitad es oír y la mitad es hablar. O sea, no es solamente decir lo que yo quiero decir en el escenario que lo quiero decir y poner mi posición fuerte en una mesa. No, la mitad de la historia es oír y la otra mitad es hablar. Y yo sí siento que es parte de lo que le sucede hoy en día al país, la polarización, o al mundo. La polarización es todo lo contrario. La violencia de redes es todo lo contrario. Las redes sociales, por ejemplo, las redes sociales son un ejercicio, además, bastante absurdo, donde alguien dice lo que quiere decir y se retira. Eso no es, digamos, un diálogo realmente. Sí. Entonces, sí, sin duda alguna, eso es parte de lo que yo siento tiene que ser la solución para un país como el nuestro. Gracias. Alguien nos decía que es también ponerse en los zapatos del otro. Una de las técnicas más fáciles de pronto es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Claro. Para entender al otro. Cuando hicimos el proceso de paz, cuando hubo el proceso de paz del de la FARC, me acuerdo que hicimos un proceso que además nos terminaron estigmatizando terrible, que era, inclusive se llamaba Ponte en los zapatos de otro, que no sé si lo recuerdas, en donde parte de lo que hacíamos era quitarnos todos los zapatos, realmente quitarnos los zapatos físicamente, y nos poníamos los zapatos de otra persona. Ah, sí, me acuerdo. No sé si lo recuerdas, Sí, claro. Que el proceso se llamó Soy Capaz. Sí. El proceso que terminó siendo estigmatizado porque para mucha gente ese proceso era, en su versión, y yo respeto eso, pero en su versión esa era la forma de, entre comillas, sensibilizar a un grupo de la población a favor del proceso de paz, siendo que había mucha gente que no era parte del proceso de paz. Y recuerdo que fue tan duro que surgió un movimiento de redes impresionante, a mí me sorprendió muchísimo, que se llamaba No compro, soy capaz. Y era cualquier persona que dijera soy capaz o cualquier empresa que dijera soy capaz iba a ser vetada o trataron de vetarla en el mercado, que me pareció una cosa así pues de locos. No, sin duda sí. Y ese es un ejemplo bueno y de hecho utilizamos el ejercicio real de cambiarnos los zapatos los unos y los otros. No es fácil ponerse los zapatos de otro. Sí. Te quedan grandes, pequeños, apretados. Eso no te lo recomiendo. Sí. Y hablábamos también que inclusive estando que cuando estuvimos por fuera, que conocimos los conflictos que tú dices que también te tocó conocer afuera, vemos que muchos pues esos conflictos ahora siguen peores, o sea, se sigue incrementando las divisiones, ¿no? La geopolítica sigue más fuerte, que es uno de los grandes riesgos que inclusive el Foro Económico Mundial ha llamado la atención. Los riesgos, el estudio de riesgos de este año, pues sigue planteándolo como uno de los 10 grandes riesgos que la humanidad enfrenta y debe enfrentar. Pero también, mirando esos riesgos del Foro Económico Mundial, Bruce, veíamos que inclusive de esos 10 riesgos, en el panorama de los próximos 2 años, por ejemplo, 8
tienen que ver con la tierra, con el medio ambiente, Sí. con el cambio climático, que se sigue incrementando y se sigue incrementando y sigue incrementando. Yo sé que tú tienes también una posición muy importante desde la ANDI, el trabajo que vienes haciendo. Sí. ¿Cómo ves ese panorama? Sí, no, yo diría, bueno, los otros dos son polarización y los conflictos, Los conflictos, sí. los conflictos, Sí. que era un poco lo que veníamos hablando ahorita. No, a mí me parece que si algo ha pasado, digamos, durante los últimos años, algo importante ha sucedido en la humanidad, es como la concientización, digamos, realmente del impacto que nosotros tenemos sobre el planeta. Esto era algo que verdaderamente la humanidad venía ignorando descaradamente. Descaradamente. Yo tengo inclusive hoy en día, tengo discusiones además con otros países y los embajadores me reclaman y dicen, ¿tú por qué dices eso y tal? Pero yo no puedo entender, por ejemplo, que haya economías tan grandes como la economía de la India o la economía de la China que decidan, que ignoran, digamos, las metas ambientales y que digan, sí, yo voy a cumplir esas metas, pero no ahorita, yo lo cumplo dentro de unos pocos años, y cuando le preguntas de unos pocos años te hablan desde del año 2065, y uno dice, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo es posible que realmente el tema económico sea, o no, primero que ignore, digamos, lo que está sucediendo, segundo, que sea tan prioritariamente tenido en cuenta versus eventualmente un riesgo como el que tenemos, que el riesgo es muy grande. Es que cuando un presidente de los Estados Unidos dice que no hay calentamiento global, dice, pero sí, ¿cómo es posible que eso suceda? O sea, sí. ¿Y cómo es posible que alguien le crea? Porque él puede decir la locura que quiera, pero ¿cómo puede ser que haya gente que le crea? No, yo creo que es un reto muy grande. En esto las empresas tienen una responsabilidad inmensa, y yo diría que en el caso colombiano lo que nos encontramos es con una cantidad de gente que es verdaderamente consciente de su papel. Ahora, lo que pasa, lo malo de esta historia es que si no sucede en todo el mundo, sí, pues no pasa nada, realmente, no, claro, lo sabes tú mejor que nadie, sí, pero yo sí creo que hay, digamos, un papel por hacer y un papel por plantear. Ahora, también creo que no se puede uno sentar en la orilla del radicalismo, sí, y entonces no ser consciente de que al final, sí, pues en todo caso, pues hay ciertas, digamos, ciertos requisitos o ciertas exigencias que, si son mal hechas o exageradamente hechas, van a producir pobreza. Sí. Y ahí uno puede entrar en toda la discusión de hidrocarburos, sí, y eso que es muy, sí, interesante también. Pero ¿sabes por qué te nombro este tema, Bruce? Porque mientras relatabas todo el proceso, me acabaste de contar del proceso, sí, de paz y la creación del Departamento de Prosperidad Social, cuando tú estabas de viceministro de Hacienda, ¿te acuerdas? El fenómeno de la niña 2010-11. Claro, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué pasó en a todo un gobierno? Claro. Los planes que se tenían. Claro. Yo estaba director del IDEAM, claro, y me acuerdo que todo quedó aplazado. Y nos tocó crear la unidad del riesgo en ese momento tan célebre por malo durante estos días, pero nos tocó crear la unidad del riesgo, y nos tocó modificar todo el presupuesto. Todo el sistema nacional, sí. Nos tocó cambiar, nos fuimos de una emergencia económica gigantesca y cambiamos todo lo que existía en ese momento, ¿no? Sin duda, eso fue importantísimo. Pero bueno, aún así hay gente que dice que no hay cambio y que no vale la pena hacerlo. O hay países que dicen que sí, que lo van a cumplir, pero en el 2065. Te hice esa pregunta anterior, la que tenía que ver con el ejercicio de dar y también recibir, y todo lo que nos contaste acerca del ejercicio de acompañamiento a las víctimas de los conflictos armados, no solamente en Colombia, sino también afuera. Porque en el ejercicio nuestro, a través del dolor, descubrí algo muy importante, que es el lenguaje del amor. Es decir, cuando uno llega a un nivel, en esos niveles de gran dolor de la humanidad, o de poblaciones, o de personas, o de una madre, o de un hijo, o de un padre, simultáneamente uno empieza también a sentir esa retroalimentación que también las personas te dan cuando tú estás acompañando. La pregunta es, yo eso lo estoy bautizando como el amor, ¿no? Estoy descubriendo poco a poco el amor, es decir, es como ese puente entre lo inmaterial y lo material, que inclusive es un regalo de mi Dios, el mío. Eso es una definición que yo puedo decir, o que es un acto voluntario de acompañar a los otros para que esa persona crezca, o que crezcamos juntos en mi ejercicio voluntario de yo ser parte mía al otro. Te pregunto a ti, ¿qué es el amor para ti? Bueno, no, a mí me gusta hacer una referencia inclusive al tema del tiempo, nuevamente, porque a mí me parece que de alguna forma es como la decisión verdaderamente
de compartir parte de tu vida o de compartir tu vida. O al contrario, es el reconocimiento y el agradecimiento de alguien que quiso compartir su vida con uno. O minutos, u horas, o un rato, o una ocasión. Y yo creo que esa decisión, digamos, generosa, pero que detrás tiene, por supuesto, toda una valoración de que sí, vale la pena que yo lo haga con esta persona y que yo esté con esta persona y que yo comparta la vida o que yo comparta las horas con esta persona. Esa es de alguna forma como esa materialización del amor. Claro que cada uno definirá, digamos, qué es lo que siente y cómo lo siente y qué es lo que lo conmueve y si vibras o no vibras, si sientes o no sientes, digamos, eventualmente te conmueves o no te conmueves. Pero al final es como eso, es como el compartir, eso es el ejercicio de compartir, es el ejercicio de compartir una porción, por lo menos, de tus escasos minutos o tus escasas horas o tus escasos días, ¿no? Yo siento eso. Y luego, pues, también es como la sensación de querer apoyar, es la sensación de querer dar, o la sensación del agradecimiento que debe tener uno cuando uno es el que recibe, o cuando uno es el que recibe el apoyo, o cuando uno es el que recibe eventualmente de otra persona. Yo creo que por supuesto no es fácil. Creo que vas a terminar teniendo 1000 definiciones seguramente en este podcast y en este ejercicio. Sí. Pero me parece que de alguna forma me muevo entre la materialización y lo que está detrás, digamos. Nombraste unas palabras y unas frases importantes, Bruce, y es cuando estabas definiendo el amor, y es que tú decías, depende cómo sientas, depende qué te hace vibrar. Y te hago esa pregunta. Creo que una de las cosas que sientes, te hace vibrar es la música, ¿no? Ah, sí. Todo, pues bueno, escuché que te encanta la música de la India, la música brasilera, Beethoven, Mozart. Todo. ¿Por qué? No, yo diría que hay dentro de las varias artes, hay por lo menos 2 artes que a mí me terminan conmoviendo mucho. Las artes plásticas, digamos, la pintura, para mí es una cosa realmente importante, sí. Y lo es también la música. Digamos, yo realmente siento que me llegan, o sea, yo verdaderamente me conmuevo profundamente ante ciertas cosas, ante ciertas expresiones musicales, y siento también que me conmuevo ante ciertas expresiones plásticas que verdaderamente me gustan y me gusta aprender, y afortunadamente tenemos el internet, entonces puedes ver muchas cosas, puedes tener mucho acceso a muchas cosas hoy en día. Y en el caso de la música, sí, en el caso de la música me parece que además es una forma como de transmitir tantas otras cosas, ¿no? Me estaba preguntando hace pocos días, me sorprendió mucho, digamos, cuando a Bob Dylan le dieron el premio Nobel de Literatura por las letras de sus canciones. Sí. Y fue simpático porque yo decía, esto le podía pasar a Sabina también, digamos, Sabina es un poeta de la música, entonces la música además tiene eso, ¿no? Que además es capaz de aglutinar otras artes, pues la literatura sin duda alguna, y es capaz de transmitir emociones por la vía por lo menos la de los sonidos, sin duda, la del impacto sobre la persona, sobre el estado de ánimo, transmite culturas, trae historias y trae sentimientos, ¿no? Yo creo que es muy potente como arte, ¿no? Y por eso la emisora, Bruce, por eso el programa en radio también. Sí, el programa en radio. El programa en radio es una cosa que me invento yo, y la cual me siento feliz, porque en algún momento yo quise, a través de radio, tratar de poder contarle a la gente cosas que la gente que no le contaban, digamos, en otros canales. Yo quería contarles lo que estábamos haciendo, lo que estaba haciendo y que conocía yo en el tema social, todo ese tema, por ejemplo, del trabajo con fundaciones, el trabajo con víctimas, y otro tema que me encanta, que es el tema del emprendimiento. Entonces, ¿cómo hace uno para contarle a la gente? Vea, aquí hay esta gente, aquí está esta gente inventándose cosas. Usted puede inventarse alguna. Y vea, le va a contar cómo lo hizo, para que usted de pronto, si tiene una idea, todo el mundo tiene buenas ideas, si tiene la voluntad o si tiene incluso la necesidad, eventualmente lo puede hacer. Pero se me ocurrió que eso podía ser considerado en principio un poco árido, y que yo quería ponerle, digamos, algo como un enganche, y dije, bueno, la otra cosa que a mí me gusta es la música. Entonces, básicamente, cada programa es un programa durante 25 minutos. Yo lo que hago es, yo tengo 5 canciones y 4 bloquecitos donde hablamos, conversamos, y ahí tenemos, digamos, el enganche alrededor de la música. Hay gente que me dice,
solamente lo quiero oír por tu música. A veces me aburre lo que dicen, pero la música me parece que funciona bien. Y ahí pongo de todo, y pongo salsa, y pongo cualquier cosa dependiendo del estado de ánimo. Viste, bueno, creo que viste ¿Quién quiere ser millonario?, ¿no? La película de la India, ¿no? Y te gusta, ¿no? Sí, y la pone, creo que la pones al principio del programa. La he puesto, has puesto varias veces, ¿no? He puesto varias canciones porque está todo el álbum de la música, sí. La he puesto en varias ocasiones, varias piezas de las de... ¿Y Cinema Paraíso también la viste, la película? Y Cinema Paraíso la vi muchas veces, pero muchas veces. Pues mire, te regalo a Yo-Yo Ma. Y Morricone. Pues maravilloso. Para que lo pongas en la... No, maravilloso. Además porque Morricone sí que tiene, digamos, ejemplos importantes. Mira, todo lo de Cinema Paraíso. Sí, toda la película. No, tremendo. Lo de Marco Polo, la suite de Marco Polo. Muchas gracias. Sí. Sabes que la compré y dije, se la voy a regalar a alguien que se la merezca después. Además, Yoyama es un tipo muy, muy interesante, ¿no? Porque no solamente pues, es lo que es, digamos, desde el punto de vista musical y de intérprete, sino que tiene una sensibilidad, un tipo querido, un tipo famosísimo, así como va a pasar a la historia seguro, y es un tipo sencillo, ¿no? Uh-huh. Se le nota, inclusive en la foto, ¿no? Sí, bellísima. Sí. Y me encantó esa combinación, ¿no? De él con... Sí. Y eso es la otra cosa que él tiene, que por muy músico, digamos, muy clásico que es él en realidad le interesa toda la música también. Y tiene varias cosas en donde él ha hecho como interpretaciones de... Tiene música, por ejemplo, campesina norteamericana. Uh-huh. Y tiene un disco de música campesina norteamericana, que es muy bonito. O sea, el country music, algo de la versión pues más rural del country music, tiene Yo-Yo Ma. Es una de las grandes suertes que yo tenía. Vino a Colombia hace unos años, ¿no? Y muchas gracias. Bueno, una de tus pasiones también el Festival de Música de Cartagena, ¿no? Y estoy revisando que el disco esté ahí, ¿no? Sí está. Para que no me regales una carátula. No se ha estrenado para ti. ¿Qué escuchas por la mañana? Cuando te levantas escucho muchas cosas. Hay un autor que me fascina, que lo oigo mucho. De hecho, cuando Spotify sacó ahorita eso que le sacan uno el año, ¿qué fue lo que más oíste en el año? Ya. El autor que más oíste en el año. Uh-huh. Gustándome todo, ¿no? Porque me gusta Zetangana, me gusta la Rosalía, me gustan muchas cosas. Lo que más me salió el año pasado es Max Richter. Que no sé si lo conoces, pero yo me atrevo a decir que es el compositor de música clásica, o de música, no sé cómo lo quieras llamar, pero música clásica más importante vivo, que es alemán, que tiene una obra que le recomiendo a todo el mundo que la oiga porque es increíblemente linda, que fue una obra que él hizo, que se llama Las 4 estaciones de Vivaldi recompuestas, Recomposed. Sí. Y entonces y además le recomiendo a la gente que lo oiga y que lo vea más en YouTube, está también, que es muy bonito, porque él coge las 4 estaciones y él se pone en un piano, y tiene un piano acústico, un piano clásico tradicional, un piano forte ahí, y tiene aquí el piano todo electrónico a su lado, y entre lo electrónico y lo acústico hace una obra maravillosa. Estoy seguro que quien lo oiga me va a terminar agradeciendo. Uh-huh. Ahora, Max Richter tiene otras obras que son muy, muy interesantes. Tiene una serie que se llama Sleep. Y casi siempre la primero que pongo por la mañana es algunas de las obras de Sleep. Uh-huh. Porque son obras casi que meditativas. Y eso yo creo que es muy bueno para arrancar el día. Uh-huh. Te he visto en el Festival de Música de Cartagena y tú sabes de eres músico, por ahí leí que estudiaste música, pero que definitivamente dijiste no soy músico, pero eres cantante, cantas en el coro, en la Fundación Coral Sinfónica de Bogotá, sabes de instrumentos, sabes de orquestas, sabes de compositores, sabes de las melodías y sabes hasta de dirección, creo yo. Me pongo a pensar y es dentro de lo que haces, de lo que el país te conoce en el tema económico o en el tema del análisis del país, ahora que acabas también de ser elegido presidente de la Asociación de Industriales de Latinoamérica, puedes hacer de pronto esa habilidad que uno tiene, pongo a pensar, por ejemplo, yo soy pintor, yo también canto en coro,
Y a veces pienso que esas aptitudes que uno tiene, esas virtudes, uno las puede usar también en las disciplinas en las que uno está. Entonces pregunto, esas virtudes que tienes a través de las artes o la sensibilidad de la música, ¿qué tanto lo extiendes al ejercicio de la economía? Por ejemplo, uno podría pensar cómo ven los compositores hoy día que están manejando el país, o cómo ves las composiciones que hoy día estamos todos leyendo, o la batuta que tenemos, o si son los instrumentos que estamos usando los correctos que se deben usar, o los deberíamos cambiar. No, me parece bien que lo haces tú, me estás dando muchas ideas, pero yo te diría que el ejemplo más obvio, digamos, para alguien que está en un colectivo, cualquier colectivo, es el ejemplo, por supuesto, de la orquesta. Sí, o sea, hay muchas cosas que no van a funcionar si no somos capaces de por lo menos tocar más o menos, digamos, al tiempo la misma cosa, o de tocar lo que nos corresponde en cada uno de los momentos. Entonces, el mejor de los ejemplos. La otra cosa que enseña la música es que hay momentos en los cuales te toca callarte, ¿no? Sí, los silencios son importantísimos. Exactamente. Los silencios son vitales en la música. Parte de lo que te toca hacer es estar callado porque el otro señor está tocando. Sí. O parte de lo que te toca hacer eventualmente es acompañar a alguien que está eventualmente a cargo de la melodía. Y entonces, y eso también es importantísimo. Y si no está allí, pues el contrabajo haciendo eso, o el cello no está haciendo eso, pues la otra cosa no va a sonar bien. Claro. No, yo creo que los ejemplos son muchos buenos. No lo pienso todos los días, realmente. Sí. Pero sí me parece que la otra cosa que para lo que yo sí creo que es muy potente es para serenar la mente, digamos. Sí. Eso sí. O sea, sí. Siéntate. Yo de hecho, digamos, yo pensaría que no sé, pero un 50, 60 o 70% del día tengo música al lado mío. Sí, pero sabes que esa parte que acabas de decir, lo leí en algunos artículos internacionales, que creo que es la página del Banco Mundial. Cuando te describen a ti, a lo último dice, creo que todo esto es la persona más pragmática que hoy día tiene Colombia. Eso lo leí en el Banco Mundial. Mira. Muy posiblemente viene de ahí también, ¿no? Lo que acabas de decir. Que te sirve para eso. Yo no lo sabía. Mira, el Banco Mundial que se escribe ahora ese tipo de cosas. Sí. No, claro, yo creo que sí. Debe servir, ¿no? Y yo creo que en lo del pragmatismo yo sí creo que hombre, que uno tiene que evolucionar. ¿En qué sentido? Tenemos que pensar, y mucho más ahora, digamos, en la sociedad como tan llena de ruidos, ¿no? Sí. Hay que pensar realmente qué es importante, qué no es importante, qué vale la pena, qué no vale la pena. Por ejemplo, no es importante ganar discusiones. Eso no es importante. No es importante, claro. No es importante, por ejemplo... Más likes en las redes. Exactamente. No es importante herir a la gente. No es importante deslegitimarla. No es importante... Hay una cantidad de cosas que no son verdaderamente importantes, pero que son parte hoy en día, sí, de la vida, digamos, como el mundo político, del mundo práctico, del mundo, más que el mundo práctico, del mundo de todos los días. Hay muchas cosas que realmente no son tan importantes. Sí, claro. Sí. Con el gobierno, por ejemplo, que tenemos hoy en día, pues con el presidente que tenemos hoy en día, entonces a veces uno dice, ¿viste la barbaridad que dijo? Y le dijo, pero no creo que sea tan importante. O sea, realmente es una barbaridad, sí, pero eso no va a cambiar el país, ni nos va a cambiar la realidad, ni nos va a cambiar nada. Pensemos en las cosas que de pronto sí está diciendo que puedan ser importantes, o que está haciendo, o que está pensando. Yo creo que hay que hacer y ahí de pronto otra vez volviendo al ejemplo de la música, la orquesta, uno tiene que tener como los filtros correctos para tratar de que solamente te pase a ti lo que es realmente importante, incluso que te afecte. Entonces, por ejemplo, las redes sociales. No, que el señor tiene el apellido gringo y que quién sabe de dónde será, y entonces es, por lo tanto, entonces es, no sé, de las élites. Eso no tiene nada que ver. Yo le decía algún día le decía a alguien, perdón, ¿tú sabes el apellido en inglés qué significa? El apellido Mac es el hijo de, y Master es el maestro. Sí. Master es el hijo del maestro de la esquina, de la escuela. Sí. Entonces te pegan unas insultadas y uno dice, esas insultadas, de verdad, no las oigas, no pasa por encima, eso no es contigo. Entonces yo sí creo que el pragmatismo sí es muy importante para poder navegar hoy en día en el mundo. Es decir, en todo sentido. Y tú vas en una bicicleta o te insultan. Bueno, pues eso no es, pues es molesto, sí, pero no es importante. Claro. Entonces no reacciones.
Y es uno de los motivos por el cual creamos este podcast y es, aparte de estos riesgos que ya hemos hablado de la mayoría, inclusive que también tiene que ver también con la pérdida de biodiversidad, que vamos a hacerse de la COP y ya podemos hablar un poquito de eso, pero también me hizo acordar de, ahora con lo que estás diciendo, con el tema de tecnología y en las redes sociales también, escuchando bastante de eso también, está en riesgo además de la democracia, está en riesgo inclusive lo que tú dices, los políticos están en riesgo, porque ya hay políticos falsos, hay discursos falsos, posiciones falsas y mucha gente ya los tiene como líderes y los tiene como sus candidatos cuando ni siquiera existen, ¿no? Sí, exacto. Es decir, realmente la función, a mí me parece más fascinante. El funcionamiento de los colectivos humanos, el funcionamiento de la sociedad, es un verdadero milagro. O sea, el ser humano que vivía, digamos, disperso, que luego decide vamos para las ciudades, vivamos juntos porque si vivimos juntos o somos vecinos y estamos cerca, de repente nos va mejor. Y después eso lo deciden hacer millones de personas simultáneamente. Luego hay personas que quedaron capturadas de las ciudades y ni siquiera se imaginan que tienen la posibilidad de irse a Santander a cultivar café, pero la tienen, ¿cierto? Eso cuando eso está siempre mediado por un tema muy, pero muy complejo de una capacidad de articulación que solo se debería dar, digamos, tú lo mencionaste ahorita y utilizaste la palabra en democracia, pero que al final es como una de muchas características. O sea, la democracia tiene que ver con la capacidad de elegir, pero tiene que ver también con la libertad, con la capacidad de que la gente se pueda desarrollar, con la gente, de que la gente tenga realmente oportunidades, que esté tranquila. Yo por eso, inclusive en un libro que acabo de publicar ahora en noviembre, digo, uno de los grandes déficits que tiene América Latina, que voy a invitar a que me lo compre, que se llama El continente de los países no me lo resignados. No me lo regalas, sino... No, pero a los oyentes, a ti te lo voy a regalar. Bueno. Gracias. A ti te lo voy a regalar. Se llama El continente de los países resignados. Para referirme a América Latina, diciendo que nosotros estamos resignados por lo menos en dos frentes. Estamos resignados en democracia y estamos resignados en desarrollo. Nosotros no aspiramos a tener la democracia y la libertad que tienen los países, por ejemplo, nórdicos. Ninguno de nosotros cree que nosotros vamos a tener ese desarrollo de aquí o pronto. Tampoco creemos que vamos a tener el desarrollo económico y social de los países nórdicos. Pero no solamente pasa eso, que me parece tremendo, sino que además estamos resignados a que no sea así. En el caso de las libertades es así, sin duda alguna. Y yo digo que uno de los grandes problemas para que no tengamos una sociedad libre es justamente lo que has mencionado alrededor de la polarización y de las prácticas políticas egoístas. Y no es tiempo, Bruce, de cambiar inclusive esas variables, esos indicadores que miden el crecimiento de los países. Es decir, ya no crees que es momento de empezar a discutir esas variables. Sí, pero ya en eso hay muchos avances, digamos. Sí. Al final, la variable tiene que ser bienestar de la gente. Y el bienestar de la gente está atado a muchas otras cosas. Sí. Por ejemplo, la definición de libertad. Es una definición dificilísima, digamos. Pero yo le digo a la gente, libertad es poder caminar por la calle, libertad es poder expresarse, libertad es poder hacer lo que uno eventualmente quiere sin necesidad de molestar al otro. Y hay muchas cosas, digamos, de nuestra sociedad que dicen no tenemos libertad. Claro, sí. No se siente libre, entonces, esa es parte del bienestar. Entonces, por ejemplo, uno sí debería tener un indicador de libertad para todos. Quien puede estudiar lo que quiere estudiar, quien quiere desempeñarse en el tipo de trabajo que quiere desempeñarse, o quien quiere labrar un futuro para sus hijos de una forma o de la otra. Ahí hay un tema, digamos, muy, muy fuerte. ¿Cómo estamos en Colombia en esos temas de libertad? Colombia en cualquier ranking en términos de análisis, por ejemplo, de democracia, habla de que nosotros tenemos una democracia precaria. Porque dice, en Colombia tenemos, en realidad, muy fuerte, solamente una parte de la democracia, que es la parte electoral. O sea, en Colombia, afortunadamente, elegimos a nuestra gente. Los presidentes no se quedan, no hay dictaduras, y puede ganar Iván Duque o puede ganar Gustavo Petro, y al final lo respeta la sociedad. Eso es importantísimo, sí. Pero aún así, la democracia luego tiene varias preguntas, o genera varias preguntas. Por ejemplo, esa discusión entre la independencia de poderes, que todo el tiempo se da. Que el presidente, que no te metas a hablar de las cortes, que no interfieras en la elección del fiscal, que no
participen, digamos, indebidamente en el trámite de leyes en el Congreso. Esa es una discusión de democracia. Uh-huh. Y luego está la otra versión de la democracia, que es la final, que es la de la libertad. Entonces, todas las calificaciones, por ejemplo, The Economist, en The Intelligence Unit, uh-huh, dice que Colombia tiene democracia electoral, efectivamente, pero es precaria. Luego, por ejemplo, una de las discusiones más comunes en todas las campañas es el financiamiento de las campañas. Sí. Siempre hay dudas. Desde el gobierno de Ernesto Samper hay dudas sobre el financiamiento de las campañas. Pues bien, eso es un problema de democracia grande. Bueno, aparte del mar que te inspira y muy posiblemente te ayuda a construir ese pragmatismo también, creo yo que otra de las, yo diría, virtudes también que puedes tener es que desde niño siempre has hecho ejercicio. Siempre te mueves. Hoy día todos los médicos recomiendan moverse, no quedarse quieto a ninguna edad. Nadaste, practicaste béisbol, softball, me imagino que fútbol porque eres súper hincha de Santa Fe. Esquías, te encanta esquiar, practicas todos los deportes del mar. ¿Qué deportes no? Bueno, ciclista, además. ¿Qué deportes no practicas? No, bueno, mucho. ¿Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué los deportes? Todo lo que implicaba que tú tenías que ser muy alto, yo no soy muy alto. Todos esos no lo practico. No, me gusta mucho moverme, me gusta mucho la relación con el cuerpo y la diversión también me gusta, el juego me gusta. Que eso, los deportes casi siempre tienen un componente, por supuesto, físico, de moverse, pero también tienen un componente de jugar, ¿no? Que es, yo creo que valioso y que a mí me gusta y me divierte mucho. Y son deportes afuera, ¿no? Es decir, naturaleza, contacto con naturaleza, sí, contacto con el mar, la montaña, el esquiar. Sí, estás esquiando todo el tiempo. Eso me gusta mucho, sí. Eso me gusta mucho, lo de la montaña, por ejemplo, en la bicicleta. Uh-huh. Que en esto Bogotá es una maravilla, porque es como... ¿Qué haces, por ejemplo, en la mañana? ¿Qué horas te levantas? No estoy haciendo mucho ahorita porque con el invierno del año pasado, que se cayeron tantas laderas y tantas cosas, lo dejé de hacer y tuve un pequeño, digamos, una pequeña lesión, pero hacía una cosa que era interesantísima, era que me iba para la calera, subía la calera, la subía hasta patios, me iba hasta el pueblo de la calera, seguía y me iba luego pues hasta el Salitre, me devolvía, y eso lo hacían por las mañanas el martes y el jueves, y luego el fin de semana volvía a montar. Eso me gustaba muchísimo, me gusta mucho, yo creo que voy a tomarlo ahorita a partir de... ¿Con amigos o vas solo? Bueno, el ciclismo tiene la cosa de que tú puedes montar con gente y vas con amigos y eso, pero al final terminas es una introspección, ¿no? Porque es un esfuerzo tan grande desde el punto de vista pulmonar, pero también cardíaco y muscular, que es como una meditación, ¿no? Uh-huh. Tú vas concentrado, midiendo las fuerzas, claro, midiendo la energía que te estás gastando, consumiendo algunas cositas para que te den un poquito más de energía. Eso es todo un ejercicio, digamos, contigo mismo muy potente. Como el buceo también. Eso, ¿no? El buceo también le pasa lo mismo, claro. Estás respirando. Y estás con el tema del aire, y exactamente, y el oxígeno, ya que profundidad estás. Lo que pasa con el buceo es que tú tienes dos sensaciones que son únicas. Una es la de ingravidez, digamos, que te sientes como medio volando cuando estás buceando. Y la otra es el tema de ver ese mundo, que es el 75% pues, del planeta, o el 70% del planeta, que es el mundo subacuático, que es increíble, ¿no? Uh-huh. Bruce, de todas estas fundaciones, yo creo que me faltaron como muchas más. Compartamos por Colombia, Granitos de Paz, Pies Descalzos, la Fundación Salvi, de la Casa de la Madre y el Niño, Conexión Colombia, Batuta, etcétera, todas ellas. Y como yo dije al principio, todos queremos tener la luz tuya en estos temas, sobre todo en los temas sociales. Te voy a hacer una pregunta que puede ser muy común, que mucha gente te la puede decir. ¿Cuál de todas estas sientes que puedes tener más satisfacción y que se han cumplido los objetivos de los cuales tú pensaste al principio? Porque, como también lo dije al comienzo del programa, te encanta imaginarte un mundo mejor y lo cumples. Es decir, acción, estás trabajando permanentemente en esos temas. Eso por ese lado. ¿Cuál de todas ellas crees que se han alcanzado esos objetivos que pensaste en algún momento que iban a iba de verdad a cambiar ese mundo que tú veías? Y la segunda pregunta sobre el tercer sector, el tema de las fundaciones. ¿Qué tanto nosotros en Colombia,
que tenemos fundaciones y que tú has invertido tanto en fundaciones, ¿sí se han logrado esas metas o esos retos o esos objetivos de los cuales tú siempre has pensado, comparado inclusive con la región, con Latinoamérica, por ejemplo? Colombia es muy potente en el mundo fundacional, digamos. Colombia tiene, digamos, como una sociedad, incluyendo pues la sociedad empresarial y pues la filantrópica, pero la empresarial diría yo, que es inclusive bastante única a nivel latinoamericano, en el sentido de que Colombia sí, quizá porque Colombia ha sido un país como lleno de dificultades realmente, o sea, es verdad que es un país hermoso, es verdad que es un país bello, es verdad que es un país rico en muchas cosas, pero es un país que ha tenido que vivir una cantidad de dificultades por encima de las que ha tenido que vivir el resto de América Latina, Claro. Que ha hecho que nosotros tengamos que desarrollar obligatoriamente ese sentido de solidaridad y participación. Las soluciones son de todos. Un país que haya tenido, por ejemplo, una catástrofe natural, un terremoto, por ejemplo. Sí. Ahí uno se da cuenta, digamos, cómo se despierta verdaderamente la solidaridad. O mencionaste el fenómeno de la niña del año 2010 que compartimos desde el gobierno en ese momento. Por ejemplo, eso tiene que generar solidaridad. O la pandemia. O lo que sucedió en la pandemia. Pero resulta que Colombia ha vivido eso en forma permanente, porque la violencia que nosotros hemos vivido de alguna forma, con todas sus versiones, nos ha implicado, digamos, siempre estar estar en un estado que requiere de la solidaridad y la participación de los seres humanos para tratar de sacar los problemas adelante. Eso ha hecho que el mundo fundacional aquí sea muy potente. En muchos sentidos, en el sentido del tamaño, de la cobertura de las soluciones ofrecidas, pero también en el sentido de la permanencia, digamos, y de lo largo de las fundaciones y de la presencia y en el sentido de la sofisticación. Hay muchas de las fundaciones colombianas que son muy sofisticadas, que son inclusive modelo para cosas en el mundo. Muy sofisticadas en cómo operar, en el tipo de impacto que están realizando, en la evaluación del impacto. Colombia tiene un mundo, un tercer sector, como tú dices, pero muy sofisticado. Ahí, por ejemplo, compartamos que la que mencionabas, esa es una fundación muy particular, porque hace 24 años, un grupo de personas que trabajamos en firmas de consultoría, eran bancos de inversión, eran organizaciones de estrategia de administración, algunos abogados, algunos contadores, dijimos, bueno, lo que nosotros hacemos, ¿cómo podemos ponerlo al servicio de las fundaciones o del mundo fundacional? Entonces nos dedicamos, bastantes personas, yo fui el primer presidente del consejo y tenía como un partner en esto que era el presidente de la fundación, que era Luis Gallo, y entre los dos y el resto de fundaciones nos dedicamos a ponerle sofisticación al mundo fundacional. Y eso, entre otras cosas, ha contribuido a que Colombia siga en eso. Yo creo que y eso tiene que funcionar y tiene que seguir funcionando cada vez más. También tiene que ver con un Estado que no es capaz de cumplir las necesidades ni la promesa constitucional. La promesa constitucional de educación no la podemos cumplir, la de salud no la podemos cumplir, bueno, la de libertad, hay muchas que no, de cultura hay muchas que no podemos cumplir, entonces el déficit social es inmenso. Pues hay un espacio para hacer muchas cosas. Bruce, para ir terminando, yo quería hacerte también unas 2 últimas preguntas, y es, en los temas míos, por ejemplo, los temas de sostenibilidad, en los temas de cambio climático, en los temas de economía circular, en los temas que permanentemente estamos manejando y que tienen que ver con el mejoramiento, como tú bien dices también, como te imaginas, mejoramiento de nuestra calidad de vida, de nuestro entorno. Yo siempre se me viene a mi cabeza el profesor Mockus. Yo diría que él era la única persona realmente pública que nos enseñó a transformar nuestros hábitos, ¿no? De manera colectiva, como ciudadanos, ¿no? Y pública. Es decir, no solamente un hábito individual, porque lo hacíamos de manera individual, en ese ejercicio que cada uno tenía desde su propia responsabilidad con su esposa o con su hijo, cuando vas en el carro, el cinturón, la cebra, etc. Un cambio de comportamiento, y eso es lo que estamos buscando en los que hablamos de sostenibilidad, lo mismo. En el campo tuyo, por ejemplo, en la cultura, ¿quién se te viene a la cabeza cuando piensas en cultura? No, a mí me parece sin duda alguna que Antanas Mockus le enseñó muchas cosas a Colombia.
es un pesar que no haya habido otros Antanas Mockus realmente, digamos, que hayan logrado exactamente lo mismo. Exacto. Porque él no solamente fue un gran líder, o ha sido un gran líder, digamos, pero sobre todo cuando estaba muy activo en el público, sino que era un líder que además realmente transformaba el comportamiento colectivo. Lo transformaba y en un solo día ya nos cambiábamos. Y no hay nadie que haya repetido eso, porque ha habido muchos líderes en muchas cosas en el campo cultural, ha habido muchos líderes y gente muy notable y muy notoria, pero no ha habido gente que realmente haya sido capaz de poder influir sobre tantos en términos del comportamiento colectivo. La otra cosa que fue muy importante de su ejercicio fue el llevar eso a la política. Sí, además. Sí, llevar eso a la política era verdaderamente un gran aporte, digamos, a la sociedad. Un gran aporte a la sociedad. Yo, a pesar de que trabajé en el gobierno de Juan Manuel Santos, yo había hecho parte de la campaña de Antanas Mockus. De hecho, cuando sí. Yo he hecho, entonces cuando yo entré y me dijeron que yo era la cuota de Antanas Mockus, digo, no, perdón, yo no soy cuota de nadie, pero yo sí estaba de acuerdo con que Antanas Mockus era el presidente que yo quería en ese momento. Luego me siento más que orgulloso de haber trabajado en el gobierno de Santos, pero yo en realidad creía y he creído mucho desde el punto de vista colectivo en que figuras como la que él representó en su momento, yo no siento que haya habido otra persona que lo haya logrado en Colombia. No sé si tú encuentras a alguien, pero yo no siento que haya habido otra persona que lo haya logrado en Colombia. Sí, él me inspira a mí en ese ejercicio que te dije de cambio de hábitos. Sí. Eso también, claro, lo que tú dices, lo podemos entonces también extrapolar al sector cultura. Claro. Inclusive también a la economía nacional. A todo. A todo. No, por supuesto, a todo. No, pues, es decir, versus, por ejemplo... ¿O quién te inspira? ¿Quién te inspira en tu ejercicio? No, yo me encuentro, digamos, con muchísima gente que es valiosísima. No soy, yo tiendo a no ser ista de nadie. Yo no soy tampoco ni siquiera ni mocusista, ni santista, ni uribista, ni petrista, no. A mí me parece que en eso hay que ser muy ecléctico. Sí, ecléctico. Y tratar de tomar lo mejor de cada uno, las cosas buenas que dice, y ver uno que puede sacar de esa historia. Sí. Hace poco, a pesar de que mucha gente sabe que yo no estoy de acuerdo en muchas cosas con el gobierno de Gustavo Petro, o con la lógica del gobierno de Gustavo Petro, pues es el gobierno de Colombia y uno tiene que pensar que ese gobierno le tiene que ir bien. Entonces la gente me dice, pero ¿cómo vas a querer que a él le vaya bien? Y uno, es que tiene que irle bien, es que es el presidente de este país. Si al señor no le va bien, Colombia va a tener un costo inmenso de aquí en adelante. Ahora, ¿yo hubiera preferido otro presidente? Claro que yo hubiera preferido otro presidente, pero es una conversación completamente distinta. Esa no es la conversación que estamos teniendo en este momento. Entonces yo, por ejemplo, llegué y dije, en un trino, que estoy de acuerdo con lo que Gustavo Petro dice alrededor de la lucha contra el narcotráfico. Me parece que ha sido una lucha demasiado larga, demasiado dolorosa, con demasiadas vidas. Colombia ha puesto muchas vidas, nos hemos gastado demasiados recursos y con un resultado demasiado malo. Entonces yo digo eso, que me parece una cosa pues práctica, porque así es. Se me cayó el mundo encima de mucha gente que decía, pero ¿cómo va a apoyar a Petro en eso? ¿Cómo va a apoyar? Y yo creo que ahí cometemos un error. O sea, realmente todo el mundo dice cosas valiosas. Y entonces, si tú eres capaz de obtener lo valioso de cada uno y tomarlo pues yo creo que uno es capaz de construir un resultado mejor. Bruce, para terminar, yo creo que esta pregunta se la he hecho a todos los invitados porque el programa está enfocado para los jóvenes. El que te hablaba al principio y el tema de cómo hacer para que volvamos a sentir la lluvia, cómo hacer para que volvamos a sentir los beneficios de la naturaleza. El agua no sale de la llave de la casa, sino viene de los ríos, y estamos perdiendo los caudales, como lo vimos ahora con el fenómeno del Niño, y ahora se nos viene el fenómeno de la Niña, eventos extremos permanentes, y me preocupa. Yo no tengo hijos, pero me preocupa mis sobrinos, me preocupan los hijos de mis amigos, cómo los están educando en este mundo, sobre todo cómo frenar o cómo hacer el balance o controlar lo que dije antes del ejercicio propio de ser más humanos, ¿no? Y no perder esa parte humana que inclusive yo lo monitoreo y veo que la Tierra va a seguir calentándose. Estamos perdiendo la batalla en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero completamente. Lo vi en los países desarrollados y no estamos cumpliendo los compromisos del Acuerdo de París.
tampoco estamos cumpliendo los compromisos de la adaptación al cambio climático, las comunidades más vulnerables van a seguir enfrentándose a estos eventos extremos, nuestros jóvenes, nuestros hijos. Tú tienes dos hijas, ¿cómo las estás preparando a ellas para esto? Yo creo que la primera preparación es una preparación sobre todo, digamos, en términos del ser humano, en términos de entender el colectivo, en términos de entender cómo debemos operar en la sociedad. Si uno logra eso, luego el siguiente paso, creo yo, es definir los objetivos. Y si tenemos los objetivos de que el planeta funcione, y yo debo decir que las nuevas generaciones son bastante más conscientes que las nuestras, entienden el tema, ellos saben perfectamente, digamos, que la cantidad de riesgos que hay hoy en día, saben del tema del valor del agua, saben del tema del valor del aire, saben del tema del valor de la biodiversidad, mucho más que nosotros. A nosotros nos tocó aprender, nosotros fuimos una generación que comenzó y que nació sin que nada de esto tuviera importancia. Y que se empezó a dar cuenta de que la cosa era bastante más valiosa de lo que nosotros estábamos realmente teniendo en cuenta. Pero esta generación no, esta generación ya tiene eso. Si esa generación logra además construir unas dinámicas sanas en términos del comportamiento en la colectividad, esta va a ser una generación exitosa. Ahora, nosotros tenemos que seguir haciendo el esfuerzo por dejarle la mejor base posible. Y siento que pues como humanidad, como planeta, no lo estamos haciendo. Eso que dices tú, no estamos tomando las medidas que debíamos tomar. Van a pasar seguramente cosas. Ya hay gente, digamos, que al final termina diciendo, no se preocupen que al final del día la energía atómica va a terminar acabando con las emisiones. Sí. Y puede ser que nos llegue ese regalo. Sí. Energía atómica, energía atómica suficientemente segura. Sí. Que nos permita evitar las emisiones. Riesgos, sí. Ese es un regalo que le puede llegar a la humanidad. Pero uno no puede contar con eso mientras tanto y seguir destruyendo. Una guía, diría yo, para esas bases, tengo el libro del doctor Julio Carrizosa Omaña, que habla precisamente de eso, de nuestra Colombia compleja, yo diría del planeta complejo, ¿no? Sí. Es un regalo para ti. Maravilloso. Además está en inglés. Además, sacó una nueva edición global. Y yo creo que va a servir muchísimo también, inclusive que lo divulguemos, porque yo creo que como tú, y como lo dije al principio, el ejercicio que tú haces de ver la diversidad y de ser ecléctico, es decir, recibir todas las posibilidades y respuestas que haya a la solución de un problema, pues obviamente el doctor Carrizosa también lo analiza. No, pero claro. Inclusive desde los orígenes, ¿no? De nosotros, quiénes somos los seres humanos y la diversidad de culturas que tenemos mezcladas en nuestro país, ¿no? Además está lleno de arte colombiano, ¿no? Sí, arte colombiano. Sí, muy bonito, muy bonito. Muchas gracias. Ilustraciones de los institutos de investigación. Pues Bruce, muchísimas gracias. No, pues gracias por esta invitación. Gracias por invitarme a conversar un poco de los temas importantes. Exacto. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por habernos seguido. No se les olvide, por favor, nuestro @Ricardo Lozano P. Seguirnos también en @_desde las entrañas y también desde nuestras plataformas en YouTube y en Spotify. Muchísimas gracias. Bueno, buenísimo esto. ¿Salió muy bien o no?